les termino de contar un poco las técnicas para que, bueno, para que las tengan dentro de, del, ¿cómo se llama? Del portafolio de posibles actividades a desarrollar el día de mañana. Les decía entonces que en el juego de la isla se les dibuja en el pizarrón la geografía de esa isla, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque es una isla que tiene diferentes zonas o regiones en donde ellos se pueden elegir, ¿no?, en qué lugar se podrían ubicar. ¿Por qué? Porque hay una zona donde viven algunos nativos de la isla, muy poquitos, pero bueno, viven algunos nativos de la isla, y después hay una zona donde viven algunos animales salvajes. Del naufragio llegan a la isla diferentes elementos del barco, como por ejemplo alimento, algunas armas, algunas prendas, en fin, diferentes elementos que se suponen que ellos deberían tenerlos en cuenta para poder sobrevivir durante todo ese tiempo. Y la consigna es que se organicen, todo el grupo se organice en diferentes funciones, en diferentes actividades, en torno a poder sobrevivir durante todo ese tiempo. Culminado un determinado tiempo, se les pide o que bien dramaticen alguna escena, alguna situación que a ellos les parece pertinente, o bien que cuenten cómo se fueron organizando. Y ahí sale de todo, y es muy interesante porque justamente se ven los agrupamientos, las funciones que tiene cada uno de esos grupos. Los nativos que están en la isla en realidad representan a los adultos o al mundo adulto. A mí me ha pasado, porque es una técnica que yo utilizo bastante, que una de las cosas que deciden hacer algunos grupos es ir y matar a los nativos, porque consideran que son peligrosos. Bueno, tiene que ver con el mundo del adulto y todo lo que les significa el mundo de los adultos. Hay otros grupos que hablan de hacer algún tipo de amistad, ¿no?, algún tipo de vínculo con esos nativos, para que les cuente cómo es la isla, ¿no?, o los ayude a permanecer en la isla, etcétera, etcétera. Es muy interesante lo que va surgiendo, inclusive uno va viendo ahí el tema de la función de los líderes, ¿no? A veces son grupos muy dependientes, y todas las devoluciones que luego se hacen, después que culmina el momento donde ellos cuentan cómo se organizaron, todas las devoluciones que uno como coordinador hace, tiene que ver con todo el grupo. Uno no habla de vos porque sos líder, no, sino este grupo que se enfoca de una manera dependiente, ¿no?, en función a lo que se fue observando, que fueron organizando. O sea, se empieza a hablar sobre la dinámica del grupo. La otra técnica es papeles en blanco, ¿sí? Yo papeles en blanco también lo utilizo, pero con una consigna diferente. En este caso, cuando uno trabaja con inclusión, ¿no?, y después de hacer un trabajo de sensibilización, como por ejemplo con la técnica del juego de la isla, papeles en blanco pueden dar la consigna de que le escriban al compañero cómo lo ven, ¿sí? La técnica es que cada uno se pega en la espalda con alfileres, generalmente se hace eso, una hoja en blanco, una hoja 4 en blanco. Entonces, cada uno de los estudiantes, compañeros del mismo grupo, le va escribiendo una palabrita en la espalda, en esa hoja que tiene colgada en la espalda, de cómo lo ven, ¿sí? Cuando todos le escriben a todos una palabrita en la espalda, se sientan en círculo, y uno por uno va diciendo, antes de sacarse el papel que tienen en la espalda, qué creen que le escribieron, ¿no? Lo comparte con todo el grupo, después se saca el papel en la espalda y lee lo que le escribieron. Y ahí se da una dinámica espectacular, porque bueno, por ahí se encuentra con cosas que no creía que los demás veían de él o de ella, o pregunta por qué lo ven así, ¿no? Y ahí también se empieza a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con, les decía hace un ratito, ¿no?, las estigmatizaciones.
Y la técnica del collage creo que la conocen todos, sé que se utiliza bastante en el ingreso. Depende obviamente si es un grupo muy numeroso, se trabaja en pequeños grupos en donde cada uno de los grupos hace un collage, en donde la consigna es una palabra, ¿no? Inclusión, diferencias, igualdad, lo que fuera, ¿sí? Con una sola palabra que, como es la última técnica a trabajar, es una palabra potente, es una palabra fuerte, y que un poco se desprende de lo que se trabajó en los encuentros anteriores. Si es un grupo, como les decía, bastante numeroso, se trabaja en pequeños grupos, y después lo que se hace, cada collage se comparte, ¿no? Y cada grupo cuenta cómo fue el proceso de construcción, de elaboración de ese collage. Si es un grupo pequeño, se hace solamente un solo collage, ¿no? Es como se va sensibilizando y se va trabajando una determinada temática. Obviamente que yo elegí a los fines del ejercicio de este encuentro esas 3 técnicas, podemos elegir otras. Por ahí hay grupos que necesitan 2 encuentros, hay grupos que necesitan más encuentros. Depende obviamente de la intensidad de ese acoso escolar o de esa violencia simbólica o lo que le esté pasando a esa institución educativa que emerge como veíamos en este caso en un grupo particular, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No sé, Gabriela, si por ahí esto te aclaró un poquito, al resto obviamente de los compañeros y compañeras también les pregunto, si les resultó por ahí un ejercicio dentro de todo fácil de comprender, ¿no? De poder identificar en estas escenas algo de estos constructos teóricos, de poder pensar en hipótesis diagnósticas, de cómo a partir de una situación que ustedes identifican podrían realizar algún tipo de intervención para modificar esa situación, ¿sí? Fíjense que las modificaciones siempre son colectivas, ¿sí? Nunca se trabaja, no se trabaja con el estudiante problema, de ninguna manera vamos a trabajar, supónganse, con la estudiante líder, ¿no? Que dice que la compañera nueva se hizo pis. No, de ninguna forma, ¿no? Si no estaríamos repitiendo la misma problemática, ¿sí? Bien. ¿Profe, hay algún listado de estas intervenciones? ¿Alguna ficha característica tanto para...? ¿Las técnicas, decís vos? Sí, las técnicas, perdón, los tipos de técnicas para las intervenciones. Yo creo que debo tener algunas. Algunas las armamos nosotros. No se nos ocurre. Sí, tengo entendido que se improvisa también, ¿no? Obviamente en cuanto al problema. No, pero bueno, no es improvisación, no es improvisación. En realidad una las piensa. Bien. Perdón que te lo diga así. Lógicos. No, se elaboran exactamente. Se elaboran, pero sí, bueno, las que dijiste anteriormente, nada, tienen un preformato, ¿no? Como que ya está medio establecido quizás, a eso me refiero. Sí. Déjame ver, porque por ahí como yo me dedico más a lo que es orientación vocacional en el ámbito educativo, tengo muchas que están adaptadas, por ejemplo, ustedes conocen una técnica que es la técnica del desiderativo. ¿La vieron, no? Bueno, hay una adaptación del desiderativo que es el desiderativo vocacional. Yo si quieren, bueno, los que van a ir al proyecto de extensión, todo esto lo van a tener. Me hago una propaganda bárbara, pero no, yo tengo por ahí yo voy, las por técnicas... eso te preguntaba, voy igual. Muy bien, Julio. No, yo tengo un listadito por ahí de las técnicas ya adaptadas a orientación vocacional, yo no tengo ningún problema, si quieren se las subo, ¿no? El juego de la isla es algo que se puede utilizar para varias cuestiones, ¿sí? Por eso les hablo un poco de sensibilización, porque como trabajamos con adolescentes, son actividades lúdicas, en realidad son disparadores, ¿no? A partir de un disparador que le damos lugar luego a la palabra para resignificar cuestiones que están pasando en el grupo mucho más profundas. Pero son bien lúdicas para que los chicos se enganchen también. El de papeles en blanco, inclusive se forman figuras en el espacio físico. Que, bueno, Fernando Ulloa
hacía muchos análisis con las figuras, con las formas que se llevaban a cabo, ¿no? Cuando hacía algún tipo de intervención institucional, ¿no? Hacía algún tipo de lectura sobre las formas que se desarrollaban, ¿no? En los cuerpos, ¿no? Que configuraban esas figuras, esas formas. Pero bueno, sí, puedo hacer como un dossier, ¿no? de algunas técnicas, son técnicas, ¿no? Porque digo, la diferencia entre técnica y estrategia es porque a veces la estrategia de intervención, por esto que les anticipaba anteriormente, o les explicaba anteriormente, está conformado a veces por un grupo de técnicas, ¿no? El grupo operativo, fíjense que el grupo operativo es para trabajar con un objetivo determinado, con una consigna determinada. Que es más fácil cuando trabajamos con los adultos, el grupo operativo, porque utilizamos mucho lo que es la palabra. También es muy interesante trabajar desde lo lúdico con los adultos. Pero bueno, en el ámbito escolar, yo inclusive les traje esa dinámica del grupo operativo porque se adapta también a lo que es la modalidad virtual. Por eso les puse conversatorios, ¿sí? Porque uno da una consigna, y se puede trabajar muy bien desde la palabra. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver qué pusieron en el chat. Ah. Perfecto. Bueno. La semana próxima, la idea es que podamos seguir trabajando con estas dinámicas. Es decir, alguna casuística en donde ustedes puedan ver esos elementos teóricos, puedan pensar las estrategias de intervención, pero va a ser desde el modelo sistémico. ¿Sí? O sea, y todo este hilo conductor, como dijo Gabriela, ¿no? Todo este hilo conductor, que es así, ¿no? O sea, tiene toda una coherencia este trabajo, que es desde el momento que se realiza la demanda hasta la intervención propiamente dicha, con alguna técnica específica para modificar esa situación. Hay algo que yo no les comenté, pero bueno, los ayudantes en las comisiones de supervisión ya les van a empezar a comentar, que tiene que ver con las resistencias, ¿no? Cuando uno lleva a cabo una actividad en las instituciones educativas, uno siempre tiene en cuenta las resistencias institucionales. Así como aparecen las resistencias individuales en el ámbito de la clínica, también hay a nivel institucional. Entonces, cuando yo empiezo a llevar a cabo una determinada intervención, yo me doy cuenta enseguida si hay o no resistencias, ¿no? Y por ahí tengo que revisar algún tipo de intervención, ¿no? Ir por otro lado, con otros ritmos, con otros tiempos. Pero muy sensible a esas resistencias siempre tengo que estar. Bien, se los quería adelantar porque no lo había mencionado y es importante. Porque cuando ustedes tengan que hacer el informe de devolución a las instituciones escolares van a tener que tener en cuenta, muy en cuenta, este elemento referido a las resistencias a nivel institucional. ¿Qué puede escuchar esa escuela en este momento? ¿Sí? ¿Qué puedo decir entonces para que sea una intervención, lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo? Bien, bueno, si no hay preguntas, si les parece terminamos acá. ¿Sí? Bueno, igualmente con respecto al proyecto de orientación vocacional, apenas tenga ya la fecha y el horario, se los voy a compartir, se los vamos a compartir. ¿Sí? Bueno, que tengan buena semana, ¿sí? Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Gracias. Adiós. 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 Buena semana. Adiós.